Bueno, desde los más remotos tiempos, nuestros antepasados escudriñaron los cielos para comprenderlos. Durante siglos hemos progresado lentamente en la búsqueda de nuestro lugar en el universo. No ha sido un camino fácil. Hoy nos adentraremos en el pasado y viajaremos en el tiempo, deteniéndonos en los momentos y personas que construyeron nuevos modelos de la Tierra y el cosmos, que, aunque contrarios a nuestra experiencia inmediata, nos han impulsado hacia las estrellas. Pero ahora, viviendo en ciudades donde las calles iluminadas nos ocultan el cielo, estamos perdiendo la experiencia de su magnífica visión. No obstante, cuando en ocasiones nos encontramos en campo abierto en una noche estrellada, todos quedamos fascinados por la visión de un universo cuajado de miles de astros que no acertamos a comprender y que imaginamos inmenso. Porque desde el albor de la conciencia, la visión de esas largas noches estrelladas siempre ha fascinado a los humanos y lo continúa haciendo hasta el día de hoy. ¿Quién nos asombra y empequeñece contemplando el firmamento nocturno? Probablemente esa fascinación la tenemos marcada en nuestros genes desde el comienzo de nuestra especie. Pongámonos en el lugar de nuestros ancestros, cazadores y nómadas, en el silencio de sus lugares de pernoctación, con su conciencia y lenguajes recién estrenados, ante la magnificencia de ese universo que aparecía cada noche ante sus asombrados ojos. Pero solo mucho tiempo después, algunos grupos se fueron asentando y estableciendo y comenzaron a cultivar la tierra y a pastorear animales. A partir de esas primeras tribus se fueron creando sociedades y culturas que aprendieron a medir el paso del tiempo gracias a la regularidad de la luna y de las estaciones. Y así llegamos a una de las civilizaciones más antiguas que nos han dejado su testimonio, los sumerios, que vivieron en la antigua Mesopotamia, alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. Eran agricultores y pastores que dependían en gran medida de los ciclos celestes para sus actividades diarias. Los sumerios nos legaron valiosos registros en tablillas de arcilla, escritura cuneiforme, brindándonos una ventana única para comprender su civilización. Según los registros históricos, la escritura cuneiforme fue empleada por primera vez en el 3400 a.C. Llevaron a cabo observaciones metódicas del firmamento, registrando a lo largo del año los movimientos de los astros, las estrellas, la posición de los planetas, fases de la luna. Una de las construcciones más significativas de los sumerios eran los zigurats, templos en forma de pirámides escalonadas con varios niveles superpuestos. Además de la función religiosa, los zigurats también servían como plataformas de observación astronómica, porque proporcionaban un punto de vista elevado desde donde se podía contemplar el cielo y registrar los movimientos de los astros. Podemos considerarlos como los primeros observatorios astronómicos. Observando los ciclos de la luna y de las estaciones, crearon los primeros calendarios conocidos que dividían el año en meses y semanas y eran esenciales para planificar las actividades agrícolas. Son los primeros que nos consta usaron un sistema numérico basado en el 6 y el 10, 60, sexagesimal. Y así midieron el tiempo en 60 segundos, 60 minutos y 12 horas de día y 12 horas de noche. Y además el año en 12 meses, igual que hacemos hoy, 3.500 años después. Después de los sumerios, se sucedieron en esa región diversos imperios, entre ellos el asirio, hasta el año 600 a.C., y el persa, después, tras la conquista de Alejandro Magno en el 330 a.C., la cultura helénica se extendió por el vasto territorio que abarca desde no sé si lo veis, ¿no? ¿Veis el puntero? No se ve el puntero. Bueno, después de Alejandro Magno en el 330, conquista el imperio persa y la cultura helénica se extiende desde Grecia hasta Egipto y la India. La fusión de la cultura griega con las influencias orientales dio lugar al periodo helenístico,
caracterizado por el intercambio cultural y el florecimiento de la ciencia, la filosofía y las artes. Pero todos los hombres que vivieron antes de los griegos admitían el supuesto de que la Tierra era plana, como de hecho parece ser. Igual que nosotros mismos intuimos eso siendo niños y se nos corrige enseguida en la escuela. Después de los sumerios, se sucedieron en esa región diversos... a ver, un momentito. Se ha quedado bloqueado. Ahora, hemos salido y volvemos a entrar. Bueno. Por lo que sabemos, la primera persona que sugirió que la Tierra era una esfera fue el filósofo griego Filolao de Tarento, hacia el año 450 a.C. Un siglo después, uno de los más grandes filósofos griegos, Aristóteles de Estagira, en su obra sobre sobre el cielo y otras, hizo un compendio de las consecuencias de que se derivan de la esfericidad de la Tierra. El concepto de abajo y arriba no es absoluto, sino que se define con referencia al centro de la Tierra y varía con la posición en que nos encontramos, así como la posición de la estrella polar, que está más al cenit, cuanto más hacia el norte viajamos. Ahora bien, si la Tierra era una esfera, ¿cuál era su tamaño? El primero en dar una respuesta basada en la observación fue el filósofo griego Eratóstenes de Cirene, 100 años después de Aristóteles. Se fijó que en la ciudad egipcia de Sién, la moderna Asuán, en el solsticio de verano, el sol entra directamente en los pozos y una columna allí no proyecta sombra. Pues bien, en el mismo día y hora midió la sombra proyectada por un obelisco en la ciudad de Alejandría, situada a 800 kilómetros al norte de Siena. Obtuvo un ángulo de 7 grados entre la posición del cenit en ambas ciudades. 7 grados es un 50avo de la circunferencia, que son 360 grados. Y así pudo estimar la longitud del meridiano terrestre en unos 40.000 kilómetros, muy aproximada a la medida en la actualidad. Sin embargo, la esfera de Eratóstenes les pareció a los griegos algo desmesurado. Y cuando más tarde los astrónomos repitieron las observaciones, obtuvieron cifras más pequeñas y más conforme al mundo conocido entonces. Y así se estableció el valor de 29.000 kilómetros para el meridiano que prevaleció a lo largo de toda la Edad Media. Y fue la que utilizó Colón para demostrar que la ruta occidental desde España a Asia era factible para los barcos de su época. Se equivocaba, pero finalmente tuvo éxito porque se encontró con un enorme continente. Pero no fue hasta 1522, con el regreso de la única nave sobreviviente de la flota Magallanes-Elcano, cuando quedó establecido de una vez para siempre el verdadero tamaño de la Tierra, reivindicando así a Eratóstenes. Salieron 5 naves con 239 personas en esa expedición. Y 3 años después regresó a España solamente una con 18. Volviendo a los griegos, Hiparco de Nicea calculó que la distancia entre la Tierra y la Luna equivalía aproximadamente a 30 veces el diámetro terrestre. Si cogemos la cifra de Eratóstenes de 12.800 para el diámetro, el resultado es 384.000, muy cerca de los valores actuales. Además, de Hiparco partió la idea de sistematizar las diferencias de brillo de las estrellas. Las dividió en 6 clases o magnitudes. Las más brillantes las clasificó dentro de la primera magnitud, las de brillo un poco menor dentro de la segunda, y así sucesivamente hasta la sexta, que eran las más tenues, que eran distinguibles a simple vista. Además, Hiparco compiló el primer catálogo estelar, con la posición y magnitud de unas 800 estrellas. Hoy día los astrónomos siguen utilizando este sistema para medir el brillo de cualquier objeto astronómico, pero con la mejora de los instrumentos, pues lo pueden hacer de una manera mucho más precisa. Una diferencia en 5 magnitudes significa una diferencia de 100 veces en el brillo. También se ha ampliado la escala por debajo para los objetos más tenues y por arriba.
magnitudes cero y negativas para los más brillantes. Venus llega a tener así una magnitud de menos 4,5 y el Sol de menos 27. Según se observa, el firmamento está poblado de estrellas que mantienen sus posiciones relativas y completan una vuelta a la Tierra cada 24 horas. Pues bien, así como la Tierra era una esfera, el firmamento tenía que ser una segunda esfera muchísimo mayor, que envolvía por completo a la Tierra y arrastraba a todas las estrellas en bloque. Nada más natural que las estrellas se encontraban fijas a esa bóveda, clavadas en ellas como si fuesen luminarias de distinto brillo. Y tal fue la creencia que prevaleció hasta el siglo XVII. Pero también se observaba que ciertos astros se mueven respecto a las estrellas. Estos no podían estar en la bóveda celeste, sino entre esta y la Tierra. Los griegos los llamaron planetes. Estos 7 astros, incluido el Sol y la Luna, y no la Tierra, planetes significa errantes, y el vocablo ha llegado a nosotros como planetas. Los detalles del sistema geocéntrico, la Tierra en el centro, quedaron registrados para la posteridad en las obras de otro astrónomo, Claudio Ptolomeo, en el siglo que vivió en Egipto y escribió Mathematique Sintaxis hacia el año 130 después de Cristo. Y este modelo, conocido como sistema tolemaico, fue aceptado durante más de 1000 años. Su obra se redescubrió como Almagesto por los árabes y fue una referencia de la astronomía medieval. Hubo que esperar más de 1200 años, hasta que otro astrónomo, el polaco Nicolás Copérnico, pusiera los cimientos de un nuevo modelo de los cielos, de Revolutionibus Orbium Celestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes, un libro publicado en 1543, el mismo año de su muerte, propuso que no la Tierra, sino el Sol constituía el centro del universo. De acuerdo con este sistema heliocéntrico, helios es sol en griego, la Tierra y los demás planetas girarían alrededor del Sol. Así pues, la ingente masa sólida sobre la que pisamos y nos da soporte volaría alrededor del Sol girando sobre sí misma sin que nos percatáramos de ello. Un modelo totalmente contraintuitivo. Esta obra fue un hito en la historia de la astronomía y marcó el comienzo de una nueva comprensión del cosmos. Los planetas no serían 7, sino 6. El Sol ya no sería un planeta, sino el centro del sistema. La Tierra no sería el centro, sino un planeta más. La Luna, que gira alrededor de la Tierra, ya no es un planeta, sino le llamó satélite. A este cambio de modelo se llamó revolución copernicana. Este sistema se fue abriendo paso poco a poco entre los astrónomos porque suministró resultados algo más precisos, pero simplificó sobre todo el aparato matemático. Pero tampoco era el modelo exacto. Copérnico seguía concibiendo las órbitas planetarias como combinaciones de circunferencias, concepción que resultó del todo inadecuada. Poco después destacó Tycho Brahe, astrónomo danés, considerado el más grande observador del cielo en el periodo anterior a la introducción del telescopio. Hizo que se construyera Uraniborg, un palacio que se convertiría en el primer instituto de investigación astronómica. Los instrumentos diseñados por Tycho le permitieron medir las posiciones de las estrellas y planetas con una precisión muy superior a las de la época. Finalmente, gracias a las meticulosas observaciones de las posiciones de Marte realizadas por Tycho, su discípulo, el astrónomo alemán Johannes Kepler, estableció el modelo preciso del sistema solar. En 1609, 65 años después de la publicación de Copérnico, fue cuando Kepler publicó en su obra Astronomía Nova 2 de sus famosas leyes, que describen el movimiento de los planetas, mostrando que la única figura geométrica que podía concordar con las observaciones
no es la circunferencia, sino la elipse. 10 años después, en 1619, publicó Harmonices Mundi, Armonía del Universo, su tercera ley. Las leyes de Kepler asombraron al mundo y lo revelaron como el mejor astrónomo de su época. Su tercera ley expresa que el semieje mayor de una órbita planetaria guarda una relación matemática precisa con el tiempo empleado en dar una vuelta alrededor del Sol. T al cuadrado es proporcional a ese A al cubo. Por ejemplo, bueno, Kepler así construyó un modelo. Medir el tiempo, lo importante es que medir el tiempo, ese tiempo de revolución completa es muy sencillo. Y así podía establecerse un modelo preciso, modelo a escala, porque se podía calcular la distancia relativa entre los planetas. Por ejemplo, se podía determinar que Marte se encuentra a 1,5 veces más alejado de la del Sol que la Tierra y que Júpiter pues, era 6,3 veces más alejado del Sol que Marte. Existía el modelo preciso, a escala, pero faltaba, gracias a esa tercera ley, pero faltaba medir la distancia entre la Tierra y cualquier planeta para que se pudiese conocer el valor de esa escala y, por tanto, la distancia real de todos ellos. El problema estaba, pues, en determinar correctamente una distancia planetaria. Por esa época, el científico italiano Galileo Galilei introdujo el telescopio en las observaciones del firmamento y esto permitió mejorar enormemente las mediciones astronómicas. Entre muchísimas de sus aportaciones y descubrimientos, destacamos el realizado en 1610, cuando descubre cuatro puntos luminosos que giran alrededor de Júpiter. Se trata de los satélites de Júpiter llamados hoy galileanos, Calixto, Europa, Ganímedes e Io, los primeros satélites descubiertos más allá de la Luna. Volviendo al modelo de Kepler, para calcular la distancia de un cuerpo planetario puede hacerse uso del método de triangulación, conocido en astronomía como paralaje. Se trata de usar las propiedades del triángulo. Conocido un lado y los dos ángulos adyacentes, el triángulo queda definido. Y se pueden calcular los otros dos lados y el ángulo opuesto. Así pues, si se hacen dos observaciones simultáneas del mismo astro desde el punto lo suficientemente alejados para que el objeto aparezca con distinto ángulo, midiendo esto se podría calcular la distancia a la que se encuentra el astro. El más fácil para medir su distancia era el planeta Marte. Y en 1671 el astrónomo italo-francés Giovanni Domenico Cassini, con ayuda de su colega Jean Richet, midió por triangulación la distancia a Marte. Richet estuvo al frente de la expedición científica a Cayena, en la Guyana francesa. Ambos observaron el planeta Marte con la máxima simultaneidad posible y anotaron su posición respecto a las estrellas más próximas. Basándose en estos datos y en la distancia conocida de Cayena a París, fue posible calcular la distancia a Marte en el momento de esa observación. Así pues, unos 50 años después de las leyes de Kepler, se tenía, por fin, el valor de la escala. Teniendo esta distancia, ya se podían calcular todas las demás distancias del sistema solar. El mismo Cassini calculó, por ejemplo, la distancia entre el Sol y la Tierra, que él calculó en 140 millones de kilómetros, 9 millones más o menos, menos que lo que se conoce en la actualidad, pero muy buena para ser la primera medición. Poco después, en 1684, el científico inglés Isaac Newton publicó las leyes de la inercia y de la gravitación universal, proporcionando una formulación matemática para el movimiento de todos los objetos del sistema. Kepler descubrió cómo se movían los astros, pero no dio ninguna explicación de por qué se movían así en órbitas elípticas. Newton lo explicó todo relacionándolo con la caída de las cosas al suelo y de cómo se mueve cualquier objeto que lanzamos. Las leyes de Kepler se deducen de las de Newton, que son muchísimo más generales. Estas nuevas leyes permiten el cálculo de la órbita de un cuerpo alrededor del Sol cuando
Incluso dicho cuerpo es observable solo durante una pequeña fracción de su. Sus leyes del movimiento y de la gravitación universal constituyeron el mayor logro científico de la humanidad hasta ese momento y lo consagraron por siglos como el científico más destacado. Un amigo de Newton, el astrónomo Edmund Halley, utilizó sus ecuaciones para analizar el comportamiento de los cometas. Observó que algunos de estos cuerpos celestes pues, se manifestaban en el cielo con ciertos intervalos. En 1704, Halley propuso la hipótesis de que muchas apariciones correspondían con un mismo objeto que orbitaba alrededor del Sol, pero en una elipse tan alargada que gran parte del tiempo resultaban invisibles por encontrarse a una distancia enorme. Halley calculó la órbita del cometa de 1683 y predijo que sería de nuevo visible en 1758. Y así ocurrió, pero fue 16 años después de su muerte. Desde entonces el cometa se llama Halley en su honor. Su última aparición fue en 1986 y revisando los registros históricos hay noticias de 30 más, la primera de las cuales data del 240 a.C. y la próxima será en el 2066. En 1718, en sus estudios sobre la posición de las estrellas, Halley observó que por lo menos 3 de ellas, Sirio, Proción y Arturo, ocupaban un lugar distinto del que habían asignado los griegos. Y la diferencia era tan grande que la probabilidad de que se hubieran equivocado o los griegos o Halley eran muy remotas. Por ejemplo, a Arturo se había desplazado 1 grado, que es 2 veces el diámetro de la luna llena. Esto supuso un golpe definitivo a la hipótesis de estrellas fijas en una bóveda celeste rígida. Ni siquiera sería una franja relativamente estrecha por donde se movían las estrellas. Todo lo contrario, se encontrarían distribuidas a lo largo y ancho de un espacio vasto e indefinido. Un nuevo y gran salto en la comprensión del universo. Ciertamente, mucho más allá del sistema solar se encuentran las estrellas, pero ¿cuánto más lejos? El método del paralaje se había utilizado con éxito para medir la distancia a Marte en una posición ventajosa, pero la distancia a las estrellas es tan grande que incluso el diámetro de la Tierra es insuficiente para obtener 2 ángulos distintos observando el mismo astro. No obstante, se puede utilizar la órbita de la Tierra para este propósito. Si se observa la posición de la misma estrella desde 2 puntos opuestos de la órbita terrestre, tenemos una base de 300 millones de kilómetros, que es su diámetro medio, y que eso es 23.600 veces el diámetro de la Tierra. Pero durante décadas, esa diferencia de ángulo buscada no pudo ser observada en ninguna estrella. A medida que los instrumentos astronómicos se fueron perfeccionando, estos intentos adquirieron mayor impulso y refinamiento hasta que 100 años después, en la década de 1830-39, se abordó de forma independiente desde 3 localizaciones distintas: Alemania, Sudáfrica y Estonia, y a 3 estrellas diferentes: 61 Cygni, Alfa Centauri y Vega. Tengamos en cuenta que por aquel entonces nadie sabía qué estrella era la más próxima. Y aquí vemos en esta tabla el año de publicación del resultado, el ángulo del paralaje, la distancia medida y el valor actual conocido. Alfa Centauri, medida por Henderson, fue la más próxima, con el paralaje de 76 centésimas de segundo de arco, equivalente de arco segundo, equivalente a 4,4 años luz de distancia. Se llama también Próxima Centauri y resulta que es una estrella triple. Struve, que eligió Vega, la más brillante y supuestamente la más cercana, pues fue el que tuvo más dificultad y retraso, ya que resultó ser la más distante de las 3, y por eso la más difícil de medir, con solo 13 centésimas de arco segundo. Pues bien, después de la caída del modelo de bóveda celeste, ya en el siglo XVII y XVIII nos hacíamos la pregunta de cuál era la forma y tamaño de nuestro universo. A lo largo de todo el cielo, atravesando las constelaciones de Orión,
Perseo, Casiopea, hasta Centauro y Carina, se extiende una banda de suave luminosidad que corta el plano ecuatorial de la Tierra a un ángulo de 62 grados. Los griegos le dieron el nombre de Galaxias Kyklos, círculo lácteo, y los romanos la llamaron Vía Láctea, como actualmente se la conoce. En 1774, el astrónomo germano-inglés Wilhelm Herschel realizó un muestreo sistemático de las estrellas en 683 regiones diseminadas a lo largo de todo el cielo y demostró que el número de estrellas por unidad de área aumentaba continuamente en dirección al plano de la Vía Láctea, alcanzaba un máximo en él y pasaba por un mínimo en la dirección perpendicular a dicho plano. Así pues, las estrellas de nuestro universo no estaban distribuidas uniformemente, sino en un volumen o espacio en forma de lente o piedra de molino. Si nuestro Sol se encuentra en la zona central de ese volumen y miramos en la dirección del plano, veremos cierto número de estrellas brillantes cerca de nosotros, detrás una gran masa de estrellas aún más débiles y más distantes y débiles, y así sucesivamente. Y el sinnúmero de estrellas que se encuentran en la lejanía más remota están tan alejadas que no son visibles a simple vista y confieren al cielo esa pálida luminosidad lechosa que constituye la Vía Láctea. Y las zonas oscuras pues serían nubes de polvo y gas que ocultan su luz. Durante la década hubo que esperar al 1930-39 para que finalmente se pudieran determinar sus dimensiones aproximadas, como se aceptan hoy día. Un esquema, este es un esquema sencillo, núcleo o bulbo y los brazos. La Tierra se encontraría en una zona donde el espesor es 3.000 años luz, y en el punto donde se sitúa el Sol, y el bulbo pues serían 16.000 años luz. Pero también se descubrió una esfera circundante de cúmulos estelares globulares que se encuentran dispersos alrededor del centro galáctico y que ayudó a determinar su tamaño. Esta es una foto de uno de esos cúmulos de estrellas, un tipo de objeto extendido o nebuloso que fue catalogado como M13. Esta es la misma M13, pero a través de un telescopio con exposición. Es un cúmulo estelar, que es un grupo de estrellas unidas por la gravedad, que contiene cientos de miles o incluso millones de estrellas. El cúmulo M13 se encuentra a una distancia de 25.000 años luz y tiene un diámetro de 150 años luz. Su masa total equivale a 600.000 soles. Imaginemos lo diferente que sería el que se verá el cielo nocturno en un planeta de una estrella allí. Y aquí hay una imagen, una vista imaginaria, vista desde arriba de nuestra Vía Láctea, con la posición del sistema solar. Nuestro sistema solar se encuentra a unos 27.000 años luz del centro. El número de estrellas de nuestra galaxia es muy difícil de calcular, pero se estima aproximadamente entre 100.000 y 200.000 millones. Pero en el cielo no solamente se observan estrellas y planetas. Además, hay también objetos cuya luz no es puntual, sino extendida, como hemos visto. Se llamaron nebulosas, y hoy sabemos que son de varios tipos. Nebulosas, cúmulos de estrellas, como hemos visto, y galaxias. Estas son dos fotos tomadas por pequeños telescopios amateur que a lo mejor eran parecidos a los del siglo XVII-XVIII, pero entonces no se había desarrollado la fotografía. A finales del siglo XVIII, el astrónomo francés Charles Messier compiló una lista con más de 100 objetos nebulosos con su posición y descripción en la parte derecha de la imagen, una descripción precisa de su aspecto para evitar la confusión con los cometas, que era su principal interés. Hoy Messier es más conocido por ese catálogo que por su trabajo como buscador de cometas. Existen otros catálogos como el NGC, Nuevo Catálogo General de Nebulosas y Cúmulos Estelares, que se compiló 100 años después, en el 1988, por John Dreyer. Y la galaxia de Andrómeda, por ejemplo, tiene el M31 en Messier y NGC 224. 1873 es otra fecha fundamental en el desarrollo de la ciencia. En él, Maxwell publica sus ecuaciones de unificación del campo eléctrico y magnético, que en 1884
se resumieron en 4 ecuaciones vectoriales. Demostró que la luz es una forma de onda de radiación electromagnética y que tiene una velocidad finita. Maxwell representa en el electromagnetismo lo que Newton en la mecánica clásica. Es considerado uno de los 3 más grandes científicos junto a Newton y Einstein, y su aportación es esencial en la astronomía. En el siglo XVIII todavía se discutía si podía haber algo más allá de nuestra Vía Láctea. Uno de los objetos más intrigantes era una estrella de aspecto difuso en la constelación de Andrómeda que puede observarse a simple vista en las noches muy oscuras. Messier la incluyó con el número M31 en su catálogo. A finales del siglo XVIII, el filósofo Immanuel Kant y el astrónomo francés Laplace sostenían puntos de vista distintos y opuestos respecto a la naturaleza de dicho objeto. Y esto dio lugar a una polémica entre los astrónomos que duraría décadas. Laplace consideraba las nebulosas, incluida la de Andrómeda, como nubes de gas y polvo de donde se formaban los planetas. Y esta propuesta representaba la opinión mayoritaria en todo el siglo XIX. Kant también aceptaba esa hipótesis nebular para la formación de los planetas, pero tenía otra opinión para la nebulosa de Andrómeda. Decía que esa nebulosa, lo mismo que algunas otras parecidas, no serían nebulosas planetarias, sino descomunales conjuntos de estrellas con un aspecto que el aspecto de minúsculas manchas se debía a que estaban enormemente distantes. Kant decía que se trataba de universos islas fuera del nuestro, de nuestra propia Vía Láctea. Esta hipótesis, al no poder apoyarse en datos empíricos, pues ganó muy pocos adeptos y estuvo a punto de desecharse como ciencia ficción. La discusión tardó casi 150 años en resolverse y hubo que esperar a que la astronomía se desarrollase gracias a telescopios mucho más potentes. En 1917 se instaló en Monte Wilson, en California, el telescopio Hooker, con un espejo de 2,5 metros de diámetro, que se convirtió en el mayor del mundo durante toda una generación. Y hacia el 1923, el astrónomo Edwin Hubble consiguió discernir estrellas aisladas dentro de la nebulosa de Andrómeda, entre ellas una estrella variable cefeida que permitió estimar que la distancia debía ser alrededor de los 2 millones de años luz. Así pues, la nebulosa de Andrómeda estaba mucho más allá de los límites de nuestra Vía Láctea. La distancia de consenso actual es de 2,5 millones de años luz. Andrómeda no era una nebulosa, sino un enorme e independiente conglomerado de estrellas fuera de la Vía Láctea, un universo isla. Kant tenía razón, Laplace estaba equivocado. Hoy se habla de la galaxia de Andrómeda, porque poco después los astrónomos comenzaron también a llamar galaxias a esos universos islas. Durante la década de 1930, 39, finalmente se pudo determinar el tamaño. En esta foto también aparecía Albert Einstein, que ya hablaremos después. Ya por entonces se conocía el desplazamiento al rojo de la luz cuando la fuente de radiación se aleja del observador y azul cuando se acerca. Este es el efecto Doppler en las ondas electromagnéticas. Hubble descubrió que las galaxias tienen un desplazamiento al rojo que es tanto mayor cuanto más distantes están. Es decir, que su velocidad de alejamiento es proporcional a la distancia a la que se encuentra. Este fue el primer indicio observacional de la expansión cosmológica del universo. Y llegamos a Albert Einstein. Él sentó las bases de la cosmología científica y revolucionó el saber humano sobre el universo. En 1905 publicó su teoría de la relatividad especial, en ausencia de aceleraciones y por tanto de gravedad. Y en 1915 la general, incluyendo la explicación de la gravedad y las aceleraciones. Hasta ahora, todas las predicciones de esta teoría, que han sido realizadas no solamente por Einstein, sino por otros muchos científicos, se han ido corroborando a lo largo de los años. En 1921 recibió el premio Nobel, pero no por su teoría de la relatividad, sino que era quizá demasiado teórica y revolucionaria en ese momento, sino por sus trabajos sobre el efecto fotoeléctrico. Esta es de nuevo M31, la galaxia de Andrómeda, y esta es de nuevo
con un mosaico digital de 20 fotografías tomadas por un pequeño telescopio amateur. Y aquí algunas otras galaxias. La galaxia Bode, descubierta por este astrónomo alemán en 1774 como nebulosa, se encuentra a unos 12 millones de años luz. La galaxia M74 del abanico, que la vemos totalmente de frente, está a 30 millones de años. Imagen espectacular del telescopio espacial Hubble, muestra regiones de intensa formación estelar cuando empezaron a entremezclarse dos galaxias hace unos 200 o 300 millones de años. Pero, ¿podemos conocer cuántas galaxias hay en nuestro universo? Los astrónomos estiman el número de galaxias examinando diversas porciones del cielo y haciendo una extrapolación, multiplicando para dar cuenta de todo el firmamento. Esta que vemos es una fotografía tomada por el James Webb, que muestra miles de galaxias. La imagen cubre un trozo de cielo de aproximadamente el tamaño de un grano de arena sostenido con el brazo extendido. Jane Rigby, científica del James Webb Senior, decía, esto es algo que ha ocurrido con todas las imágenes que hemos obtenido con la web. No podemos tener el cielo vacío. Miremos donde miremos, hay galaxias por todas partes. Un estudio en 1999 indicó que habría unas 225.000 galaxias. Otro en 2013 que habría, bueno, primero en el 2019 125.000. En el 2013 225.000. Y en el 2016 2 billones de galaxias, teniendo en consideración las galaxias más pequeñas y de los diminutas del universo primitivo. Pero billones latinos. Billones latinos, sí, claro. No, que serían miles de millones, serían. Los filósofos griegos, bueno, vamos a volver a nuestra historia. Los filósofos griegos basaron la diferencia entre el cielo y la tierra en el hecho de la inmutabilidad de los cielos. Según Aristóteles, los cambios en la tierra son incesantes y nunca terminan, pero los cielos permanecen siempre inmutables. Lo contrario a esta afirmación es la aparición ocasional de una nueva estrella. Se cree que Hiparco encontró una y que por eso se lanzó a hacer un catálogo que le facilitara el poder estudiar estos fenómenos. En el año 1054, astrónomos chinos y japoneses informaron de la aparición de una nueva estrella en la constelación de Tauro. Permaneció visible durante 2 años y su brillo máximo superó al del planeta 20. Aquí vemos el residuo de aquella explosión, 1000 años después. En noviembre de 1572 apareció otra estrella en Casiopea, con un brillo mayor que el de Venus. Fue descrito por el astrónomo danés Tycho Brahe, que lo observó cuidadosamente y publicó un folleto en 1573 con el título en latín De Nova Stella, sobre la nueva estrella. Y desde entonces, cualquier estrella que aparece nueva se utiliza este nombre de nova. Las novas están asociadas a eventos explosivos que hacen que el brillo de una estrella aumente miles de veces y en los meses siguientes su brillo decrezca hasta recuperar su brillo normal. No obstante, aunque una nova no sea una nueva estrella, se sigue utilizando el nombre histórico de nova. En 1885, el astrónomo Carl Hartwig descubrió una nueva nova en M31. Alcanzó magnitud 6 y se atenuó a magnitud 14 6 meses después. Pero no todas las estrellas que aparecen son novas. Y esto se hizo evidente en 1923, cuando por primera vez se determinó la enorme distancia a que estaba la nebulosa galaxia de Andrómeda. El hecho de que esta nova fuese visible a una distancia de 2 millones de años luz indicaba que la luz era tan grande que superaba el de miles de millones de estrellas juntas. Y eso era inexplicable. Ese Andrómedae no podía ser una simple nova, sino algo totalmente diferente. Y los científicos lo llamaron supernova. Este fenómeno se ha descrito por los astrofísicos como un evento por el que la estrella
aumenta su brillo no miles, sino miles de millones de veces. Su masa casi desaparece y se convierte en energía en esa enorme explosión, quedando una nebulosa en expansión y un minúsculo núcleo extremadamente denso que podría ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Examinando la historia, en los últimos 1000 años tenemos evidencia de novas que fueron reconocidas posteriormente como supernovas, como la de 1054 reportadas por los chinos, la de 1572 por Tycho Brahe, que brillaba más que Venus y era visible durante el día, y la de 1604, que competía con Júpiter en brillo y fue descrita por Kepler y Galileo. Y para que se produjera la siguiente supernova cercana, tuvimos que esperar 400 años. Pero en 1987 se detectó la primera supernova bastante cercana que ha ocurrido desde la observada por Kepler en 1604. Se trata de la SN 1987A. Su explosión se produjo hace 160.000 años en la Gran Nube de Magallanes, galaxia satélite de nuestra Vía Láctea que se encuentra precisamente a esa distancia. Vemos que su brillo es comparable con el del centro de su galaxia anfitriona. Se detectó en febrero de 1987 y su máximo se alcanzó en mayo del mismo año, disminuyendo lentamente en los meses siguientes. A la derecha, una imagen de los restos de la nebulosa en expansión. Esta ha sido la primera supernova que estamos estudiando con detalle y que nos está proporcionando muchísima información sobre este fenómeno. Aquí vemos la nebulosa remanente de la supernova observada en 1604 por Kepler y Galileo. Es una imagen generada a partir de datos tomados en rayos X, infrarrojo y óptico. A la derecha la nebulosa de Cangrejo, la remanente de la SN 1054. Su nebulosa en expansión se extiende a gran distancia y enriquece la materia interestelar con los elementos pesados que se forman durante la evolución de la estrella y su explosión final, a partir del hidrógeno y del helio primitivos. Las ondas de choque creadas espesan ese gas interestelar y facilitan colapsos gravitatorios que generan nuevas estrellas y planetas que son más ricos en elementos pesados. Por eso Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas. El astrónomo búlgaro-estadounidense Fritz Zwicky, en los años 1936 y siguientes, se dedicó a buscar estos fenómenos en otras galaxias y estimó que las novas ordinarias aparecen en promedio en cada galaxia una cada 10 años y las supernovas una cada varios siglos. Esta es la supernova SN 1994D y su galaxia anfitriona. Obsérvese el brillo de la supernova, casi igual que el núcleo de la galaxia, que contiene millones de estrellas. Se encuentra a 55 millones de años luz de distancia. A pesar de la rareza de las supernovas, hay tantos millones de galaxias observables en el universo que cada año los astrónomos registran cientos de supernovas. Por ejemplo, en los 3 años entre 2007 y 2009 se descubrieron 1.223 supernovas extragalácticas. Hemos llegado hasta aquí después de 6.000 años de recorrido, presenciando el lento progreso que ha tenido el avance desde Sumeria, el Firolao de Tarento 3.000 años después, la primera medida del meridiano terrestre, el modelo geocéntrico, el modelo de Copérnico 1.200 años después, la medida de la distancia a Marte por paralaje, la ley de Newton en 1684, el movimiento propio de las estrellas en 1718, la primera medida de las distancias a 3 estrellas próximas en 1830 a 39, Maxwell en el 73, Einstein con su teoría general de la relatividad, Hubble en el 17 y en el 1925 supernovas y en el 1986 de la primera cercana. Todavía nos queda por recorrer un largo camino de los últimos 80 años en los que se ha producido un gran desarrollo de la física de partículas, electrónica, CCD, espectroscopia, telescopios espaciales
y esto han permitido un gran desarrollo de la astrofísica y cosmología, que ha llevado a numerosos descubrimientos, como por ejemplo las estrellas de neutrones, los púlsares, los cuásares, los rayos cósmicos, las emisiones gamma, agujeros negros, ondas gravitacionales, materia oscura, energía oscura. Algunos incluso, desde ellos todavía no se tiene ninguna explicación. Pero vamos a dar estos son cosas apasionantes, pero no podemos verlos ahora, quizás en algunas otras ediciones. Pero vamos a dar ahora un enorme salto para llegar a los dos últimos grandes proyectos científicos que están produciendo un avance revolucionario en nuestro conocimiento del universo. Y así llegamos, en primer lugar, al proyecto Gaia, interferómetro electrónico global para astrofísica. Es un proyecto de la Agencia Espacial Europea que fue lanzado en el 2013. Ya hemos hablado de aquí en más de una ocasión. Ahora mismo nos encontramos en la prórroga de la misión extendida hasta el 31 de diciembre del 2025. Pongámonos en contexto. Para la astronomía como ciencia es imprescindible el desarrollo de catálogos estelares, con información precisa y lo más completa posible de las estrellas, que se han realizado de la antigüedad. Ya vimos a Hiparco en el siglo II y Ptolomeo. En nuestra época, aparte de los ya mencionados Messier y NGC, pues destacamos el catálogo Hiparcos de la Agencia Espacial Europea también, realizado con el telescopio del mismo nombre, lanzado en 1989 y que catalogó con precisión, calculó las distancias de más de 120.000 estrellas. Pues bien, Gaia ya ha publicado 3 ediciones de datos. La tercera, la DR3, se publicó el 13 de junio del 2022. Aquí vemos los datos adquiridos por categorías en blanco, la DR2 y en amarillo la DR3. Son asombrosas las cifras conseguidas a 4 millones de estrellas cada día. En posición y brillo ha catalogado ya más de 1.800 millones de estrellas. Y en paralaje o distancia y movimiento propio, casi 1.500 millones. Para la mayoría de ellas, su distancia nunca antes había sido medida. En sus 7 años de funcionamiento ha descubierto casi 5 millones de galaxias. Los datos de Gaia están abriendo numerosos campos de investigación y ampliando otros existentes. Por ejemplo, ha detectado más de 800.000 galaxias de núcleo activo, las AGN. Ha mejorado nuestro conocimiento del sistema solar al haber detectado en él más de 150.000 objetos con sus propiedades y órbitas. Hay 25 países colaborando. Se han realizado más de 10.000 publicaciones científicas y más de 128 tesis doctorales. Con la información proporcionada por Gaia, comenzamos a disponer de una visión del cosmos con un nivel inimaginable antes. Esto es importante porque nos permite poner a prueba y perfeccionar nuestros modelos sobre la teoría de evolución de las estrellas y las galaxias y afinar en la estructura y evolución del universo. El proyecto Gaia supone un punto de inflexión en el conocimiento de la humanidad sobre nuestro universo. Y por último, llegamos al telescopio espacial James Webb. Seguramente todos recordamos su lanzamiento el 25 de diciembre del 21 y las primeras imágenes espectaculares. El telescopio e instrumentación pues, está protegido por una gran sombrilla. En esta imagen, en el eje horizontal, se representa la longitud de onda y en el eje vertical la potencia de onda recibida. Así, por el tamaño de los rectángulos grises se puede comparar la cantidad de luz que reciben. Hubble tiene 2,5 metros y el James Webb tiene 6,8 metros. Y a diferencia del Hubble, que observa principalmente en la región visible, el James Webb observa principalmente en el infrarrojo. Recordemos los principales objetivos del Webb. Primero, encontrar las primeras galaxias que se formaron en el universo primitivo. Segundo, observar cómo se forman los sistemas planetarios alrededor de las galaxias. En tercer lugar,
observar la atmósfera y composición de los exoplanetas, porque eso nos da pistas sobre la posibilidad de vida en otros mundos. Y cuarto, analizar la química del universo y de nuestro sistema solar, para comprender cómo se forman las moléculas complejas. Pues bien, el primer objetivo lo podemos entender con ayuda de esta imagen. Es un diagrama de la evolución de nuestro universo según el tiempo y el espacio. El presente se encuentra a la izquierda y hacia la derecha es la dirección hacia el pasado, porque debido a la finitud de la velocidad de la luz y de la radiación electromagnética, cuanto más lejos está la fuente, más tiempo necesita en alcanzarnos. Y por tanto, más hacia el pasado vemos. Pero debido a la expansión cósmica, las más lejanas son las que retroceden con más velocidad y por eso tienen el desplazamiento al rojo más grande, tan grande que solo pueden observarse en la región infrarroja. En este esquema vemos la distancia que puede alcanzar el James Webb y el Hubble. Pero James Webb no solo crea hermosas fotografías, sobre todo nos brinda datos científicos. Dispone de espectrógrafos que pueden detectar elementos químicos de estrellas y galaxias muy distantes. Aquí se muestra de nuevo esa foto tomada por el James Webb, un área muy pequeña que recordemos un grano de arena sostenida con el brazo extendido. Pues bien, ahora marcamos aquí una región muchísimo más pequeña, esa región blanca, la marcada por ese cuadradito. Pues bien, observamos que en esa pequeñísima zona se observa una galaxia muy lejana y tenue. Su radiación se puede analizar por espectroscopía y aquí mostramos el análisis. Se han detectado la existencia de elementos conocidos como hidrógeno, oxígeno y neón. Y midiendo el desplazamiento al rojo de sus conocidas frecuencias características se calcula su distancia en el tiempo. 13.000 millones de años luz. Pues bien, a lo largo de milenios hemos ido aprendiendo de las estrellas, cómo es el universo en el que vivimos, y de la percepción de un mundo alrededor del cual todo gira, y de construcciones fabulosas para explicarlo, hemos pasado a otra mucho más racional y compleja. Hemos aprendido muy lentamente a construir nuevos modelos cada vez más complejos, para comprender una realidad que supera nuestros sentidos físicos. Se ha requerido observación, esfuerzo, razonamiento, nuevas observaciones, nuevos modelos, nuevas realidades. Hay miles de personas más, filósofos de todas las épocas. Sócrates, Heráclito, Tales, Euclides, Pitágoras, Arquímedes en las épocas antiguas y muchos más en las más modernas. Y hemos evolucionado en muchas otras disciplinas, como matemáticas, física, química, biología, geología. Miles de años hemos necesitado para llegar desde Sumeria hasta donde estamos hoy, pero sentimos que estamos solo al comienzo. Muchas gracias por vuestra atención.